Los secretos que Lucero le guardó a Johann Sebastian. Hay secretos que no se guardan por lealtad, se guardan por miedo, porque no es lo mismo callar para proteger a alguien que callar porque sabes que hablar podría destruir vidas. Y durante años, Lucero guardó silencio hasta ahora, porque según lo que ella reveló, Johann Sebastian no era solamente el poeta del pueblo, y hoy te lo voy a revelar. No era solamente el hombre de las 1000 canciones. Johann Sebastian no era solo el padre devastado que enterró a 2 de sus hijos. Según Lucero, Johann Sebastian vivió atrapado entre la música y un mundo mucho más oscuro. Un mundo de ranchos secretos, visitas nocturnas, socios sin nombre y advertencias que terminaron en muerte. Pero hay algo todavía más perturbador, algo que cambia toda esta historia, porque antes de morir, Johann Sebastian le entregó a Lucero un sobre sellado. Un sobre que supuestamente contiene nombres, pruebas, secretos, y que ella jamás ha abierto. ¿Por qué? ¿Y qué sabía Johann Sebastian que se llevó a la tumba? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la manera en la que México recuerda al rey del jaripeo. Durante años, Lucero nunca habló, nunca dio entrevistas, insinuando nada raro. Nunca hizo acusaciones y nunca se metió en polémicas sobre Johann Sebastian. Y eso es precisamente lo que hace tan inquietante esta historia. Porque cuando alguien guarda silencio durante décadas y de pronto decide hablar, es porque el peso ya se volvió insoportable. Lucero y Johann no eran simples colegas. Había entre ellos una conexión distinta. Trabajaron juntos, compartieron escenarios, canciones, horas enteras en ranchos y estudios de grabación. Y según lo que ella contó, fue precisamente esa cercanía lo que le permitió ver cosas que el público jamás imaginó. Porque Johann Sebastian tenía 2 mundos. El mundo que todos conocían y otro completamente diferente. Uno que comenzaba cuando se apagaban las cámaras. Y todo empezó con una noche en un rancho de Guerrero. Lucero contó que Johann Sebastian la invitó a una reunión privada. Al principio parecía algo normal. Caballos, música, alcohol, gente importante del medio. Pero entonces ella los vio. Hombres desconocidos, hombres que no sonreían, que no bailaban y que no hablaban con nadie. Solo observaban. Lucero le preguntó a Johann quiénes eran, y Johann respondió una frase que jamás olvidó. Son socios, mija, no preguntes. Socios. Una palabra pequeña, pero aterradora en el México de aquellos tiempos. Porque en esa época, cuando alguien poderoso hablaba de socios en un rancho perdido de Guerrero, todos entendían lo mismo. Y Lucero decidió no preguntar. Pero después de esa noche, las piezas comenzaron a encajar. Ranchos millonarios, dinero que aparecía sin explicación de Johann Sebastian, proyectos financiados misteriosamente por Johann Sebastian, visitas privadas, reuniones de madrugada, y mientras más cerca estaba de Johann, más claro veía que había algo que nunca se decía públicamente. La muerte de sus hijos. Pero todo cambió cuando comenzaron las tragedias para Johann Sebastian. Trigo de Jesús, ultimado después de un concierto en Texas.
Según la versión oficial, fue una pelea absurda. Unos fans borrachos lo ultimaron accidentalmente. Pero según Lucero, Johann Sebastián jamás creyó esa historia, porque Johann le dijo algo estremecedor. A Trigo lo mandaron a eliminar. Y según él, eso fue solamente una advertencia de personas poderosas y peligrosas, demasiado peligrosas, porque Johann había quedado atrapado entre grupos rivales, hombres que utilizaban sus ranchos, sus propiedades y sus contactos. Cuando intentó alejarse, ya era demasiado tarde. 4 años después, ultimaron a otro de sus hijos, Juan Sebastián, en Cuernavaca. Otra vez, con violencia, otra vez versiones extrañas, otra vez silencio. Y según Lucero, Johann llorando le confesó algo aterrador. Sé quién dio la orden, pero si hablo, van por mis hijas. Imaginen vivir así, ser una de las personas más famosas de México y aún así sentir miedo. El mundo oculto de Johann Sebastián. Según Lucero, Johann Sebastián no entró de golpe a ese mundo. Entró poco a poco. Primero un favor, luego otro favor y luego otro más. Prestar un rancho, permitir reuniones, no hacer preguntas y así. Sin darse cuenta, acabó demasiado adentro, porque en ese mundo las deudas no se pagan con dinero, se pagan con silencio, con obediencia, con complicidad. Y Johann supuestamente entendió demasiado tarde que ya no podía salir limpio de eso. Lucero dice que él mismo le confesó: me metieron tan profundo que mis hijos crecieron sin saber en qué mundo estábamos. Y ahí es en donde esta historia deja de parecer un simple chisme y empieza a sentirse como una tragedia. Las amenazas a Lucero. Pero Lucero no solo escuchó cosas, también vivió cosas, porque durante la época en que trabajaba más cerca de Johann, empezaron las llamadas, números desconocidos, mensajes extraños, advertencias. Aléjate de Johann Sebastián. Al principio pensó que eran fanáticos, gente obsesionada, pero después los mensajes comenzaron a incluir detalles personales, lugares donde había estado, personas con las que había hablado. Alguien la estaba vigilando. Y cuando se lo contó a Johann Sebastián, él no se sorprendió. No preguntó quién era, no prometió ayudar. Solo la miró y le dijo: tal vez es mejor que nos veamos menos por un tiempo. Y Lucero entendió todo, sin necesidad de explicaciones. El cáncer y las visitas nocturnas a Johann Sebastián. Después llegó el cáncer. El cuerpo de Johann Sebastián empezó a apagarse. Pero según Lucero, hubo algo que nunca se detuvo: las visitas nocturnas, camionetas sin placas, hombres llegando de madrugada, reuniones privadas, mientras Johann ya apenas podía caminar. Y un día Lucero le preguntó por qué seguía recibiéndolos. La respuesta fue devastadora: estoy arreglando cuentas pendientes para que mis hijos queden libres. ¿Libres de qué? ¿De quién? Eso jamás lo explicó completamente. Pero Lucero asegura que Johann estaba intentando negociar protección para los hijos que seguían vivos.
Imaginen eso, un hombre muriéndose, intentando salvar a su familia de un mundo del que nunca pudo escapar, como Walter White de Breaking Bad. Julián Figueroa. Y entonces llegó la parte más delicada. Julián Figueroa, el hijo de Joan y Maribel Guardia, de 27 años. Dejó este mundo repentinamente. La versión oficial, un infarto, pero Lucero dijo algo inquietante. Dijo que Julián había comenzado a investigar, a hacer preguntas, a encontrar papeles viejos, nombres, documentos, cosas relacionadas con los ranchos y la herencia de su padre. Y supuestamente llegó a llamar a Lucero para preguntarle si sabía algo. Ella le pidió que dejara de investigar, que tirara esos papeles, que no siguiera buscando. Semanas después, Julián murió. Y aunque Lucero nunca dijo directamente que no fue coincidencia, su silencio lo dijo todo. El sobresellado. Pero lo más perturbador es el sobre, porque antes de morir, Joan Sebastián le entregó a Lucero un sobre sellado, con instrucciones precisas de no abrirlo, a menos que alguno de sus hijos estuviera en verdadero peligro. Según Lucero, ahí adentro hay nombres, fechas, pruebas, información suficiente para destruir a personas muy poderosas y peligrosas. Y desde la muerte de Julián dice que ha pensado más que nunca en abrirlo, porque tal vez Joan Sebastián sabía algo que todavía nadie entiende. Y esa idea es aterradora. La verdad o leyenda. Ahora, hay que decir algo importante. Muchas de estas afirmaciones no pueden verificarse completamente. No existen pruebas públicas que confirmen cada detalle. Pero también es verdad que alrededor de Joan Sebastián siempre existieron rumores, investigaciones, historias, versiones, y eso es lo que vuelve esta historia tan poderosa, porque mezcla hechos reales con silencios demasiado grandes. Y cuando los silencios duran tantos años, la imaginación llena los espacios vacíos. El hombre y la sombra. Tal vez Joan Sebastián fue exactamente eso. Dos hombres al mismo tiempo. El poeta del pueblo y el hombre atrapado en algo demasiado oscuro para escapar. El padre amoroso y el hombre que no pudo proteger a sus hijos. El cantante que llenaba palenques y el anfitrión de reuniones secretas. Todo al mismo tiempo. Y quizá por eso México nunca jamás podrá olvidarlo. Porque las figuras perfectas se borran rápido, pero los hombres rotos diferentes.